Bienvenidos, familia. Bienvenidos sean todos ustedes. Ya hemos visto este maravilloso material sobre la vida del Santo Padre, de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, quien acaba de partir a la casa del Padre. Y hemos decidido hacer este programa en una edición especial. No podíamos dejar de hacerlo para conversar y hacer honor, ¿verdad?, a lo que fue su vida y acompañarle en sus últimos tiempos, ya en sus últimos momentos con nosotros, acompañarle hasta en su funeral. Pues para eso, para hacer esta edición especial, nos hacemos acompañar de nuestro hermano, el diácono David, quien le doy la bienvenida, la más formal bienvenida. Gracias, Hermen. Para mí es un placer compartir contigo. Gracias. En este espacio tan bonito que me encanta y lo sigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues nosotros en este momento quisiéramos, diácono David, nosotros, familia, no somos teólogos ninguno de los dos. Nosotros queremos como cristianos, usted como diácono, yo como laica, queremos acompañar un poquito este recorrido, este pequeño recorrido por la vida del Papa, de nuestro Santo Padre, de este Papa de las Américas, el Papa latinoamericano, este hombre tan extraordinario, porque Dios siempre elige para su iglesia como cabeza visible a un hombre extraordinario lleno de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros vamos a comentar y hablar un poquito de la vida del Papa, de lo que nos ha dejado, de lo que cada uno de nosotros ha podido experimentar. Más no queremos pues emitir ningunas definiciones ni más allá, porque no somos teólogos ninguno de los dos, ¿verdad? Así que ustedes siéntanse pues en la comodidad de su hogar para vivir y disfrutar de este conversatorio. Yo quiero comenzar, diácono David, diciéndole a mis hermanos y justamente a usted que para mí el Papa Francisco, al inicio de su papado, cuando comienza, yo ya lo conocía un poquito cuando él era arzobispo en Buenos Aires, conocía un poquito de su vida. Cuando comienza ya como papa, me comenzó a resonar en mi cabecita de una laica que simplemente pues veía al Santo Padre, este hombre que se salía de todas las reglas propias de un papa en el buen sentido. Recuerdo que me impactó cuando él se monta simplemente en un autobús, en un metro, para trasladarse, pudiendo tener acceso a un transporte exclusivo. Y eso por mencionar algo muy pequeño, ¿verdad? Partiendo desde ahí hasta causas muy remotas donde él nos daba esa sorpresa de tanto amor, de ese desborde, desde acariciar un niño a la cabeza, desde besar a un enfermo, desde lavar los pies a unos presos, no porque esto fuera menos, sino porque no era muy cotidiano en un papa, ¿verdad? Así es. De hecho, él siendo arzobispo decía, yo soy un pobre entre los pobres. Cierto. Y a él siempre le caracterizó, precisamente por la vida que llevó, viniendo de un barrio pobre y dedicándose al mejor camino, que es al ser cristiano, y ser un cristiano de verdad, como esforzarse por ser un cristiano de verdad. Fíjate que nace en el 1936 y en el 69 lo ordenan como sacerdote. Ya en el 73 lo hacen superior de los jesuitas allá en Argentina. Él ya se perfilaba como una persona que tenía la autoridad de un obispo, la autoridad que imprime el oficio, el servicio que está en la investidura. Sin embargo, con una característica que le marcó hasta su muerte, la humildad, la sencillez. De hecho, por eso se llama Papa Francisco. Cierto.
Recuerdo cuando escuché que dijeron Habemus Papa en el 2013 y que se llama Francisco, pensé que era Francisco Javier, que es un santo que quiero muchísimo, Sí. por lo que representa, ¿no? Es San Francisco de Asís, la humildad. La humildad. Es increíble el legado que ha dejado el Papa Francisco y como tú dices, esa calidez humana que le caracterizaba con todos los que le rodeaban. Es un ejemplo que nos queda por mucho tiempo. Por mucho tiempo hablaremos de esa calidez humana que tenía él y los elementos que se fueron dando. En la década del 90, siendo él obispo en Argentina, tiene una experiencia con una hostia que sangra en una parroquia y él llama Así es. a un científico, mira, yo quiero saber qué pasa Ricardo aquí. Castañón, creo Ricardo que lo Castañón, llamaba, que a mí me encanta, sí. le he dado seguimiento a Ricardo, se ha convertido en un predicador. Claro, de ser un ateo pasa a ser un hombre altamente de fe y se convierte en la investigación de si eran real esas hostias que sangraban, Así Ricardo es. Castañón. Y Así en es. Argentina fue enviado a evaluar una hostia, si mal no recuerdo, diácono David, la hostia se había caído y el sacerdote la puso como se debe en un poco de agua para que se diluyera, Exacto. pero la hostia nunca se diluyó. Entonces llega Ricardo Castañón, si mal no recuerdo, yo soy muy seguidora también de Ricardo Castañón, y manda una muestra de la hostia a un laboratorio, pues los laboratoristas pensaban que había sido sacada de un cuerpo vivo, De un cuerpo vivo y dice, es una membrana del corazón. del miocardio. Y esto es una persona que sufrió mucho. Lo que me sorprende, no sé cómo tomaste la muestra, porque Estaba cuando la vivo. tomaste la muestra, la persona aún estaba viva. Aún estaba Óyeme, viva. él mismo explicando eso, Sí, dime, se quebraba. y él dice, y yo utilicé todo el método científico para que no haya errores. Claro. Entonces, son elementos que van marcando la vida de Jorge Bergoglio y que viene a ser el Papa Francisco y el legado que nos ha dejado con su manera de ser, con esa tranquilidad con que habla, con esos gestos de humildad con que les dice a otro cómo se debe actuar. No rechazaba nada, a nadie, a nada. Era la misericordia misma. Así mismo, diácono. Y aún, porque no se nos escapa a ninguno de nosotros los católicos, ¿verdad? Aún en los momentos en que se tergiversaron sus palabras, porque muchas veces él dijo cosas que interpretaban otras y decían otras, pero no porque él las había dicho así. Aún en esos momentos él permanecía con la mejor de las actitudes, ¿verdad? Sin salir a defenderse, sin que fuera propio decir, no, yo no he dicho esto, con esa mansedumbre de espíritu, con esa mansedumbre de carácter. Y yo recuerdo, diácono, yo trabajo turismo religioso y recuerdo que hace algunos años una familia muy católica nos pidió llevar a su hija menor a recorrer los santuarios marianos por su cumpleaños número 15. Pero en ese recorrido ellos iban a tocar Roma. Y mientras estaban recorriendo los pasillos de museos vaticanos, si mal no recuerdo, me cuentan ellos, yo no estaba, la madre, que es quien me lo cuenta de la familia, mira a su esposo y lo ve llorando, calladito, mirando a un lado. Cuando ambos miran a otra de sus hijas, también la ven llorando. Y de repente yo me engrifo toda, diácono, porque cuando ellos se miran en sí se dan cuenta que es que los que estaban llorando estaban viendo al Papa Francisco caminar entre los pasillos ahí. Se le había escabullido a la seguridad probablemente para compartir un poquito con la gente una de esas pequeñas travesuras que no muestran más que ese gran corazón
que la grandeza de aquel hombre. Porque tú resaltabas el tema de la humildad y él precisamente cambia toda esa forma de reverencia al Papa, sí, y lo trata de hacer más humilde, incluso hasta su muerte. Hasta su muerte. Decide que precisamente que lo pongan en una caja normal, sencilla, común y corriente. Que no le hagan tanto realce, todo lo que implica. Eso, se nota en él esa calidez humana. Y fíjate que el Papa Juan Pablo II es que le hace obispo y también le hace cardenal. Y ya cuando en el 2005, siendo él cardenal, poco antes le habían hecho cardenal, y sale su nombre a relucir en la boleta. Sale electo con 88 años el Papa Benedicto XVI. Sí, porque Jorge Bergoglio tuvo que votar, estaba en el cónclave, ¿verdad? Exacto. Cuando sí. fue electo Benedicto. Exacto. Pues le voy a pedir un segundito, diácono, porque usted sabe que estamos en televisión y hay tanto que hablar de nuestro amadísimo Papa Francisco. Vamos a ir a una breve pausa. Si usted nos acaba de sintonizar, hermano o hermana, nosotros estamos haciendo una edición especial, un programa especial. Me quito estos ojos, que después de los 40 años no hay mucho que se pueda hacer sin unos lentes. Estamos intentando hacer un breve recorrido, nada teológico, lo resalto, sino muy vivencial, muy desde el corazón, conversando desde nuestras vivencias y de lo que nos dejó y de lo que hizo el Santo Padre que acaba de partir a la casa del Padre. En eso estaremos en esta edición de Vida Integral. Nosotros ahora nos vamos a una brevísima pausa y cuando retornemos seguimos conversando sobre la vida y la muerte del Santo Padre. Ya volvemos. Estamos de regreso, familia. Si usted nos está sintonizando, estamos acompañando esta etapa que como católicos todos estamos viviendo y debemos estar pues viviendo porque nos ha tocado y nos ha tocado el corazón. Se nos ha partido a la casa del Padre el Papa Francisco, ¿verdad? Y me acompaña, gracias a Dios, el diácono David para este conversatorio más que nada muy humano de lo que nos ha dejado el Papa Francisco. Y vamos, diácono, a pedir que nos pongan en este momento el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el año 2013, donde se llamó, si mal no leo aquí, sean protagonistas, ¿verdad? Así es. Así es. Me encanta, me llena de alegría escuchar las palabras del Santo Padre. Perdón, del Papa Francisco. Genial. Sabes que tuve la oportunidad de estar en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Río de Janeiro. Vivió esa experiencia. Y tuvimos los dominicanos esa dicha de ver cuando él venía del aeropuerto y se detuvo. ¿Sí? Recuerdo ver en las noticias la bandera dominicana. Él se detuvo a saludar en el carro, que iba. Y ese mensaje de decir a los jóvenes, acabando de ser Papa, porque lo eligieron en el 2013, claro, porque el Papa Benedicto XVI había renunciado en el 2013, y entonces él fue su primer salida. Claro. Y siendo de Argentina, visitar también un país latinoamericano, sí, yo pienso que fue muy emotivo para los latinos, para nosotros también los caribeños, y que él insistiera, hagan líos, jóvenes. Claro, ese ímpetu. No se queden, hay que salir.
hay que hacer lío en las canchas, hay que hacer lío en las calles, pero el lío que provoca Jesús. Claro. Entonces, esa manera con la que Él se pronunció, tú no te imaginas cómo se sentía la algarabía de los jóvenes en cerca de poco más de 3 millones Yo me imagino, que participaron. porque si verlo, lo he visto, es la segunda vez que lo veo y el corazón se me llena de un ímpetu, de una alegría por la vida, por Cristo, por el amor, por la justicia. Creo que eso intentaba transmitir. Así es. El tema de justicia, que es la última palabra que tú mencionas, en el Papa Francisco es constante. Totalmente. Misericordia, amor, justicia, son palabras que son constantes en su vida. Maravilloso. Genial. Y vamos a ver, después de este video y el comentario que hemos hecho, este video maravilloso, vamos a ver el segundo video, que es el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en el año 2019, donde el título para los jóvenes pues fue "Ustedes son el ahora de Dios", de mucha esperanza. Y me hace sentir a mi diácono llamada nuevamente. Estamos en este momento acompañando la partida del Papa Francisco a la casa del Padre, pero sus mensajes están ahí y verlo es como volver a revivirlo. No sé si le pasa a usted lo mismo. Yo me siento el ahora de Dios presente. Me pasa lo mismo a mí también. El Papa Francisco, si te das cuenta, insiste en el amor. Amar es lo que nos hace ser mejores. Amén. Y somos el ahora. Siempre a nivel social se decía, el futuro de la nación son los jóvenes. Los jóvenes son el presente. Y me gustaría resaltar, porque esta fue en el 2019 en Panamá, que se hizo en enero. El país de Panamá pidió que se haga en enero porque en verano llueve mucho. Sí. Históricamente las jornadas se han hecho en verano porque en Europa es más cómodo la temperatura. En el 2016 se hizo en Cracovia, en Polonia, y bienaventurados los misericordiosos. Es decir, es constante en el Papa Francisco hablar de esa capacidad de amar que tiene el ser humano y que uno no lo puede omitir. Y aquí en Latinoamérica, en Panamá, insiste, recuerden, ustedes son el ahora, es el ahora de Dios, no son el futuro. Y con eso tenemos que quedarnos. Yo creo que esa palabra tiene que hacerse eco a nivel mundial, en nuestra República Dominicana, decirle a los jóvenes, ustedes son el ahora, no son el futuro de la República Dominicana, son el ahora. Amén. Y tienen la fuerza para transformar esta sociedad desde el amor, desde la misericordia. Qué maravilloso. Yo me lleno de esperanza y sentirme, aunque no soy tan joven, pero es para todos, ¿verdad? Eres sentirnos todavía. El ahora es el presente, el actuar, el hacer, porque el Papa Francisco, un común denominador en él, como ese ímpetu para actuar, para accionar, basado en el amor, en la misericordia, la justicia, pero actuar, a movernos, como en el primer mensaje, hacer lío, es accionar, a no quedarnos pasivos, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Entonces, así vamos quedándonos con tantas cosas maravillosas que nos está dejando el Papa Francisco. Vamos a ver, entonces, diácono, el tercer mensaje del Papa Francisco en la JMJ de Lisboa en el 2023. Veamos, familia. Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Los está mirando. Él los conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes, ve vuestros corazones. Y Él hoy les dice, aquí en Lisboa,
en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. En Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud. Ha sido una hermosa experiencia la Jornada Mundial de la Juventud que quedará en nuestros corazones, en el corazón de estos más de 1.500 peregrinos que han venido a Lisboa, quedará en el corazón del pueblo de Lisboa, de toda Portugal, que ha organizado esta Jornada Mundial de la Juventud. Y parte también de los testimonios que hemos recogido este día comparten esa misma realidad, la organización, el mensaje del Santo Padre, la alegría de la fe que hemos podido compartir y por supuesto la alegría de sentirnos llamados por el Señor a formar parte de su iglesia. Nosotros también lo hemos vivido con mucha alegría junto a ustedes a través de Radio Vaticana y Vatican News. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Así que los espero aquí el 25 para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Qué maravilla, familia. En ese mensaje, sin desperdicio alguno, cuánta sabiduría. Y a mí me vuelve a remenear el corazón, porque para mí es muy significativa la frase, no tengan miedo. Así es, esa palabra aparece en la Biblia 365 veces. Ave María. Es como decirnos a nosotros, Todos los días. una vez por día, no tengan miedo. De hecho, lo contrario al amor es el temor. El miedo no nos deja amar. Lo diría en la primera carta Juan, el apóstol, el evangelista, en el capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor. No hay temor. Y el Papa Francisco lo retoma, ya lo había dicho en otros momentos, el Papa Juan Pablo II, jóvenes, no tengan miedo. Y a mí me parece porque el Papa Francisco, que viene de esta experiencia de Latinoamérica, sabes que los jóvenes de latinoamericanos hemos pasado por muchas. Y él insiste, no tengan miedo. Y en ese mismo momento hace también el anuncio, porque esa ya era la vigilia de despedida, siempre en el último día de la jornada. Ahí, yo estuve también, en Lisboa. Estuve en ese momento ahí, cuando informó que lo del jubileo para el 2025 y la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl 2027. Tuve la oportunidad también de estar en febrero en el jubileo de los diáconos. Preferí no ir con los jóvenes, sino quedarme con los diáconos. Genial. Estuve orando mucho por él porque en todo momento estuvo interno cuando estuve en el jubileo. Y estaba afectadito de salud todavía. Pero el Papa Francisco, indudablemente, por mucho tiempo será un referente para nosotros edificarnos como iglesia. Yo creo que sí, diácono. Yo como laica le puedo decir que ha marcado grandemente mi vida desde la humildad, desde el amor, desde la sencillez, desde el atreverme, el atrevernos como cristianos a muchas cosas. Hago un esfuerzo mientras veía el mensaje para no llorar, porque cuando me enteré pues, de que había fallecido, yo al verlo salir tantas veces, con más frecuencia, yo dije, ¿será que se está mejorando un poquito? Aunque se le veía muy indispuesto, yo dije, bueno, ¿será que él se está sintiendo mejor? Y me golpeó mucho
entonces la noticia de su fallecimiento, ¿verdad? Claro, la esperanza en la vida eterna, en nuestra patria celestial, en nuestra casa, en el cielo, pues nos consuela hoy día y damos gracias a Dios por todo lo que Él permite, pero me voy quedando con la esperanza en todo lo que nos dejó, en todo, y que todo esto del 2025, el jubileo, peregrinos de la esperanza, pues quedará en manos de la iglesia, ¿verdad? Y se le dará todo el seguimiento que se tiene que dar, porque la iglesia, como mejor usted que yo sabe, es una institución jerárquica y altamente organizada. Así es. Tú ¿Verdad sabes que sí? solamente, como dato curioso, solamente ha ocurrido 2 veces. Inocencio Sí. XII Entonces, lo leía. murió en el 1700 en el jubileo, precisamente después de dar la bendición, Sí, al igual que el Papa Francisco. Son los únicos en toda la historia que han fallecido. en un jubileo. Y en este caso, peregrinos de esperanza. Peregrinos de Y lo vemos esperanza. con esperanza. Y lo vemos el Papa está bien. Está bien, está en la casa del Así Padre. es. Asimismo, cuando yo leía el dato también me llenaba de curiosidad. Bendito sea Dios por todo, ¿verdad? Y agradecer a Dios por todo lo que permite y por todo lo que nos da, aunque a veces no nos parezca tan bueno. Así Siempre es. será para bien. Nos Así vamos a es. una pausa, familia, pero cuando retornemos seguimos ahondando un poquito más y también hoy menos que nunca podemos dejar de tener un momentito, así sea 2 minutos, de oración, esta vez por el alma de nuestro amadísimo Papa Francisco. Así que usted no se mueva de su asiento porque brevemente estamos de regreso. Ya volvemos. Familia, y después de ver este video sobre el jubileo de este año, Peregrinos de Esperanza, que también nos llena de esperanza, de ese peregrinar hacia la vida eterna, de peregrinar hasta la santidad, de nuestra vida de fe, como es un peregrinar en sí, ¿verdad, diácono? Así es, así es. Fíjate que el año pasado, el 2024, en octubre, el Papa, con la bula, la única que escribió, Cierto. él anuncia el año jubilar. Y él había preparado ya todo el año 2024 para que trabajemos el año de la oración como preparación para este año, que es el año santo, El año santo. un año jubilar, que hay que vivirlo con gozo. Y él le llamó a la bula precisamente, como tituló el año, Spet non confundi, peregrinos, Esperanza. la esperanza no traiciona, podría traducirse, tomado de la carta a los romanos, en el capítulo 5, el versículo 5, y es interesante porque hablar de la esperanza, como lo comenta él en el video, es una necesidad latente. Cuando uno mira en familias marginadas, que a veces no tienen qué comer, como él decía, Wow. cuando no saben mañana qué vamos a comer, cuando tú ves una familia donde no hay trabajo, no tengo posibilidad de trabajar, aferrarse a la esperanza, aferrarse a Cristo que no traiciona. Y cuando eso sucede, el milagro se da. Entonces, yo creo que el Papa Francisco estaba muy claro y él veía, posiblemente a nivel social, a nivel mundial, cómo la sociedad de hoy necesita de esa esperanza. Ay. Los momentos de guerras. Vital, los jóvenes
como estábamos viendo también los videos de las diferentes JMJ, y él se centraba tanto en el movimiento, en el hacer, en la esperanza, en el amor. Los jóvenes hoy en día tan desesperanzados, tan sin deseos de vivir, tan vacíos de Dios, porque estamos viviendo muy sin Dios. Y él estaba como, aún a su edad, estaba tan claro, con los pies tan en la tierra de lo que estamos viviendo, como bien usted decía. Así es. Y fíjate que la carta que él escribe, precisamente cuando tú lo ves, cuando tú analizas, por ejemplo, hay dos cartas que llegaron mucho a la gente, que es Laudato Si, porque como él se tituló, el Papa Francisco, por San Francisco de Asís, alabado sea, vamos a trabajar la creación. Él quiso que pongamos esa esperanza. Tenemos todavía capacidad de recuperar este mundo. Amén. De que no nos desanimemos. A veces nos desanima la situación social, pero él insiste. Mantengamos la esperanza. Fratelli tutti, cuando él dice hermanos todos. Es decir, son mensajes que llegan al corazón para que las personas, como tú dices, se transformen a accionar. Que no nos quedemos pasivos, no seamos simplemente meros espectadores, que seamos actores del cambio que debemos provocar en esta sociedad. Como dice en uno de los mensajes a los jóvenes, para los jóvenes, pero para todos los cristianos, ustedes son el ahora, porque somos el presente de Dios, somos el ahora. Dios está ahí, vivo, y está ahora. El Papa Francisco, un papa muy adelantado a los tiempos, un hombre con un alto nivel intelectual, pero con una capacidad extraordinaria de hacerlo llano, de hacerlo entendible, de hacerlo legible a todo mundo. Un papa que nos deja llenos de esperanza, pero motivados a mucho que pensar y a mucho que cambiar, a mucho que transformar, a mucho que hacer. Sí, y no dejó nada de lado. En el 2017 él convoca la Jornada Mundial de los Pobres, es decir, opción preferencial por los pobres, pero también convoca luego la de los envejecientes, pensando, lo puso a final de julio, pensando en la fiesta de los abuelos de Jesús, Ana y Joaquín. Entonces, no se le escapaba nada la Jornada Mundial de la Infancia, llamando a ser misioneros. Tratar de que desde pequeñitos podamos sembrar la semilla de Jesús, es permear todos los ambientes de Jesús. Es como tú dices, no escapa nada. Con una visión general de lo que se debe de hacer. Verdaderamente divina. Sí, sí. Porque yo creo que ese cerebro estaba verdaderamente dirigido por el Espíritu Santo para abarcar, si uno ve los jubileos de este año santo, ¿verdad? No se le escapa nada. Exacto, empezando con los comunicadores. Todo cubierto. Los catrenses, los diáconos, los sacerdotes. Absolutamente. Los catequistas. Es algo que nosotros, si como iglesia nos sentáramos a reflexionar, porque la iglesia es sabia. Claro. La iglesia no elige a un papa por casualidad. No ordena a un diácono, hace un escrutinio, a un sacerdote, no es a un obispo. La iglesia en esto se cuida. Sí. Por eso nosotros tenemos que, y qué bueno que tú has decidido hacer este programa por el funeral del Papa Francisco, pero también que sea orando por el nuevo vicario de Cristo, el nuevo que viene a regir como cabeza visible de la iglesia. Así mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo debe actuar para que sea el Papa que necesitamos en estos tiempos. Que necesita la humanidad. Y así yo no tengo duda, claro que sí, lo acompaño en su sentir y estoy totalmente de acuerdo con usted de que el nuevo
Papa, el Espíritu Santo lo elegirá como lo ha hecho siempre, porque quien dirige la Santa Iglesia es el mismo Espíritu Santo, a través de su cabeza visible, el Papa, los cardenales, obispos, y por ahí la jerarquía de la Iglesia. Yo me quedo, es difícil, como cuando a uno le dicen, elige una cosa, es difícil elegir una sola cosa, pero entre las cosas que me quedo como una católica, como una laica del Papa Francisco que ha partido con el Santo Padre, me quedo con su amor, con su sonrisa, con esa sencillez ante todo, con ese amor por los pobres, con ese amor por el Evangelio, por ese no basta, sigamos adelante, vamos más allá. Genial, genial. Me quedo con eso y cierro esta parte con esa frase que a mí particularmente en mi vida espiritual, y usted me recuerda que está 365 veces en la Biblia, no tengan miedo. Es como ver al Papa Francisco cerrar los ojos, decirme todos los días, no tengas miedo, hija, vamos adelante. Ten esperanza. Ten esperanza. Sí. ¿Y usted? Me quedo con la humildad, que es parecido a lo que tú dices. Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es la verdad. Solo los humildes, cuando tú le das poder, cuando le das autoridad, pueden manejarse con naturalidad. Cierto. Porque el poder corrompe, pero en las personas humildes no se nota. Lo hacen con tanta naturalidad como el Papa Francisco. Amén. Pues tenemos brevemente un minutito, diácono David. Yo le voy a pedir a usted, con todo el amor y con todo el respeto del mundo, que en ese minutito nos eleve una plegaria a Dios, ¿verdad? Por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos y toda la jerarquía angelical en el cielo que se une a nosotros para pedir por el Santo Padre y también por el que esperamos, ¿verdad? Por el Papa Francisco, por su alma, y también por el que nos vendrá, que lo traerá el Espíritu Santo, el mismo Dios lo pondrá ahí. Amén, Amén. amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres misericordia, que eres bondad, en tus manos ponemos nuestra vida. Tú nos conoces más que nosotros mismos. Amén. No somos dignos de estar en tu presencia. ¿Cuántas veces fallamos? Pero tu amor es más grande que nuestra debilidad. Mira, Señor, a tu Hijo, el Papa Francisco, que acaba de dejar esta realidad para ir contigo a tu Amén. encuentro, cuya fe en verdad solo tú conociste. Te pedimos, Señor, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. En tus manos ponemos en este momento a tu iglesia, para que infunda tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre tu iglesia, para que todo lo que hagamos sea honrarte y glorificarte, y que el nuevo Papa que venga sea para que te honre y te glorifique a ti, Señor. Amén. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Hermosa oración. Gracias, diácono. Gracias. Gracias, familia. Gracias, mis hermanos unidos, todos juntos, a seguir orando por el alma del Papa Francisco y también por lo que nos toca como iglesia, orar para que la elección del próximo Papa verdaderamente puesto ahí por Dios, como siempre ha sido, por el Espíritu Santo. Yo agradezco a ustedes su sintonía, a usted de verdad acompañarme aquí a hacer este programa especial, porque yo sé que muchas personas en sus casas probablemente no habían visto algunos de estos mensajes, sus comentarios tan atinados, tan humanos, pero al mismo tiempo tan del corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, es un honor para mí. Me encanta tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Lo hacemos con mucho amor. Sí. Metemos muchísimo la pata, pero lo sé. lo hacemos con mucho amor, llenos de Dios, intentando llevar a Dios y dejar a Dios en el alma. Amén. Ustedes síganos en nuestras redes, seguimos adelante. Tomen esos mensajes del Papa Francisco para llevarlos al corazón, para tatuárselos en el alma, ¿verdad? Para seguir adelante como cristianos valientes, accionando sin miedo,
con esperanza. Será hasta el próximo sábado donde nos encontraremos nuevamente. Hasta la próxima. Chao.